Hola a todos, a continuación entraremos a estudiar las operaciones que entran en el rectificado del bloque de cilindros. En este caso vamos a medir cada cilindro verificando la ovalización y la conicidad. Operaciones rectificado en el bloque motor. Las operaciones de rectificado en el bloque motor se realizan en los cilindros y en la planitud de la cara del bloque que se une a la culata. Los bloques que permiten el rectificado son los bloques integrales y la principal causa de la rectificación es el desgaste producido por el rozamiento de los segmentos sobre la pared del cilindro. Esto produce una conicidad en el interior del cilindro y un ovalamiento del diámetro interior. Cuando la conicidad o el ovalamiento del cilindro por desgaste superen los 0,15 milímetros, es recomendable rectificar los cilindros del motor. Otra causa de rectificado o pulido del interior del cilindro es el gripaje del pistón con el cilindro, puesto que la pared del cilindro se puede dañar y en tal caso sería necesario rectificar. En el proceso de rectificado del bloque motor hay que tener en cuenta medir el desgaste, conicidad y ovalamiento del bloque con un alesómetro. Verificar que el fabricante permite el rectificado y que ofrece las medidas y piezas de una posible rectificación. Los servicios comprendidos en el rectificado del bloque del motor son rectificación del bloque de motor y cilindros, instalación de camisas de motor, pulido y rectificación de la superficie del bloque, comprobación hidráulica de fisuras, soldar fisuras al frío, encamisar cilindros o fabricación de camisa de todo diámetro y longitud, rectificación y alineación de descansos de bancada, cambios de bujes de árbol de levas. Ovalización. La ovalización es la deformación causada por la irregularidad de los empujes laterales del pistón en su recorrido. Los pistones en su movimiento por el interior del cilindro generan un desgaste. Se podría pensar que, dado que dicho movimiento es vertical, el desgaste generado será regular y homogéneo, pero no es así. La ovalización es una consecuencia del desgaste irregular y se manifiesta en la pérdida de la forma circular del cilindro con el uso. Si se realizan dos mediciones de su diámetro de forma que una sea perpendicular a la otra, resultarán dos longitudes distintas. Más concretamente, las paredes del cilindro que experimentan la fricción de forma perpendicular al eje del cigüeñal presentarán un desgaste mayor, tal como lo podemos apreciar en la imagen A. Conicidad. El cilindro se desgasta más en la parte superior que en la inferior. Esto es debido al incremento de presión de combustión, la alta temperatura generada y la reducción de lubricación. A esta reducción de la pared del cilindro se la llama conicidad. Imagen B. Proceso de medición de un cilindro. Para saber si los cilindros tienen ovalamiento y conicidad, utilizaremos un alesómetro de dos puntas, figura A. Con esta herramienta realizamos dos medidas, una en X y una en Y, figura B. En la eventualidad que algunas de esas dos medidas son distintas a la otra, nos indica que tiene un ovalamiento el cilindro. El nivel de ovalamiento solo debemos hacer X y Y, el cual nos indica el que tan grave es el ovalamiento. Esto debe ser comparado con el manual de fábrica del motor para saber si está dentro del parámetro permisible. Figura B. Pasos a seguir. Como ya dijimos anteriormente, buscamos en la hoja de datos del fabricante la longitud nominal del diámetro del cilindro que deseamos medir. Seleccionamos la pieza de extensión adecuada para esa medida del diámetro, teniendo en cuenta que la longitud total del cabezal, imagen de la izquierda, incluyendo la tolerancia máxima, debe ser apenas mayor que ese diámetro a fin de asegurar que los palpadores estén en contacto permanente con el cilindro. Montamos el alesómetro tal como indica el manual del fabricante y ajustamos la abrazadera o tuercas de fijación. Graduamos un micrómetro convenientemente montando en un soporte adecuado al diámetro nominal del cilindro, imagen de la derecha. Transportación de la medida del micrómetro al alesómetro. Transportar esa medida del micrómetro al alesómetro, para ello balanceamos el alesómetro hacia ambos lados hasta ver el punto donde cambia la aguja de sentido. Giramos el anillo del reloj hasta posicionar el cero del reloj en ese punto.
Con este paso ya estaría el alezómetro ajustado a 0 para realizar las medidas en el cilindro, tal como lo podemos ver en las imágenes. Toma de lectura. Desmontamos el alezómetro del micrómetro y lo introducimos en el cilindro a medir. Debemos tener la precaución de que el alezómetro ingrese al cilindro en posición inclinada, ya que de esta manera no se dañarán los parpadores. Toma la lectura de 6 medidas por cilindro a distintas alturas. Primero, 10 milímetros, parte superior. Segundo, centro del cilindro. Y tercero, 10 milímetros, parte inferior de la carrera del pistón. Figura de la izquierda A. Con el mismo procedimiento de balanceo que se aplicó en el caso para transportar las medidas del micrómetro al alezómetro. Figura de la izquierda B. En la figura de la derecha observamos las medidas que tomamos, las 3 en sentido transversal y las 3 en sentido longitudinal. Interpretación de las medidas. Hay que tener en cuenta que al medir el cilindro, si se presenta desgaste, la medida en el reloj comparador del alezómetro se interpreta al revés, sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, si lee un valor de 94 centésimas en el reloj, no son 94 centésimas de desgaste, sino 6 centésimas, ya que si hay desgaste, la medida aumenta sobre la de origen, por la cual la aguja retrocede. Tabla. Realizaremos una tabla para escribir las medidas tomadas, para posteriormente realizar los cálculos de desgaste. La medida original es 74,60 milímetros. De acuerdo a las medidas que hemos realizado, una transversal y otra longitudinal nos da un desgaste máximo del cilindro igual a 0,06 centésimas de milímetro. La conicidad máxima de 0,03 centésimas de milímetro y el ovalamiento es de 0,04 centésimas de milímetro. A continuación veremos un video que nos ilustra los pasos que hemos comentado. Bueno, vamos a medir el diámetro del cilindro. El diámetro del cilindro nos viene reflejado en los datos del manual. En este caso tenemos un pistón que mide, un cilindro que mide 85,995. Tenemos 3 decimales, es decir, estamos afinando a la milésima. Para ello necesitamos un alexómetro, que es este aparato, que lo que va a medir no es el diámetro, sino la desviación, la deformación que tiene el cilindro. Lo primero vamos a comprobar que efectivamente estamos en un pistón de diámetro 85,95, con ello con un calibre. El calibre es capaz de afinar a la centésima. Tiene 2 decimales. ¿Vale? Tenemos un diámetro de cilindro que mide 85,9. Hasta ahí puede llegar. O hasta 0,95. Esa es la precisión que nos da un calibre. Queremos afinar más. Porque el motor nos dice que tiene que estar comprendido de 85,95 a 86,05. Ese es el rango de medida que nos puede dar. Si el pistón tiene desgaste, la medida se va fuera de ese valor. Entonces vamos a darle al alexómetro 85,95. Para ello necesitamos de un micrómetro. El micrómetro tiene una precisión de 0,01, como nos indica aquí. Y lo llevo a esta medida, 85,95. 85,5 y 85,95. ¿Vale? Bueno. Ahora el problema es que necesito más manos de las que tengo. Y lo pongo en 0. Bien.
Vamos a ver si he acertado. Ok. Esta medida es la que me dice el fabricante que tiene que tener. Y esta medida se la he dado al aparato. Yo al introducirlo, lo meto en el cilindro y efectivamente me da 0. Vamos a cambiar el reloj para que lo vean. ¿Está en 0? Sí. Ahí está. Bien. El tema es que yo tengo que balancearlo y él tiene que pasar por el 0. Si no pasara nunca por el 0, quiere decir que es más grande el agujero de lo que tiene. ¿Me siguen? Sí. Voy para abajo. Pasa por el 0. Voy más abajo. Pasa por el 0. Sí, por poco. Por poco. Vale, ahí está el límite. Ahora lo hago en perpendicular. Vale, este está a punto de perder la medida. Siguiente, lo mismo. Justito. Me vengo aquí. Así y así. ¿Vale? Y a media, al PMS, media altura y punto muerto inferior. Bien, pues en este motor hemos medido 2 cilindros y nos da que la desviación está al mínimo, apenas tiene desgaste, porque todos los valores pasan por el 0. Con este video estudiamos las mediciones que debemos realizar para comprobar el estado de los cilindros de un bloque para luego sí realizar la operación de rectificado. Espero que hayan entendido y nos quedaría por realizar la práctica correspondiente.